Nivel 3, descubriendo la obra del ministerio. Sesión 2, descubriendo mi forma. Comencemos identificando mi forma única. Descubramos en la Biblia cómo me ha formado Dios. Job 10:9 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Dios te ha estado moldeando y formando para la obra del ministerio desde que naciste. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de nacer. Fui creado con un propósito. Salmo 139, 14 al 16 lo dice de esta manera: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Soy único. El código genético humano consta de aproximadamente 3.000 millones de pares de células reproductivas, óvulos y espermatozoides, que contienen la mitad de cromosomas para evitar duplicar el ADN en los hijos, y representa un sistema de información de una complejidad inconmensurable. La reciente finalización de la secuenciación del genoma humano, incluyendo las regiones repetitivas previamente indescifrables, subraya la vasta cantidad de información contenida y organizada en el material genético. Para cuantificar la improbabilidad de la repetición genómica, se recurre a la probabilidad combinatoria. Al considerar los aproximadamente 80 millones de unidades genéticas potencialmente variables y las 4 bases posibles para cada posición, las estimaciones teóricas del número total de combinaciones genéticas posibles ascienden a una cifra monumental, cercana a 10 elevado a la 1053ª potencia, es decir, 1 seguido de 1053 ceros, para darnos una idea de la inmensidad archiastronómica de esta cantidad. Podemos compararla con el número de partículas en el universo observable. La parte del universo que podemos ver o detectar desde la Tierra con los telescopios más potentes se estima en 10 elevado a la 82ª potencia. Esto significa que la probabilidad de que dos seres humanos sean iguales es de 971 veces mayor que el mismo universo visible. El científico matemático francés Émile Borel demostró que en una probabilidad de 10 elevado a la 50ª potencia es tan ínfima que representaría 0 para eventos en el número real, pues supera el número de partículas elementales en el universo observable o eventos posibles en la historia cósmica. La biología de poblaciones confirma que la especie humana es la que tiene mayor variabilidad genética, lo que garantiza la total y absoluta singularidad de cada individuo. La probabilidad de que hayan existido o puedan existir dos seres humanos iguales supera con creces la escala de cualquier población que haya existido en la historia de la vida. La población humana total histórica es finita, lo que hace que la probabilidad de que dos genomas idénticos surjan de forma independiente sea una imposibilidad más allá de lo imposible, o dicho en términos matemáticos, es de 21 veces imposible de lo imposible, lo que significa que jamás de los jamases se podría replicar. Ese es el poder y grandeza de nuestro maravilloso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Soy maravillosamente complejo. Romanos 9, 20 al 21. Pablo dice estas palabras: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene potestad sobre el barro. Ojalá lo pudiera repetir junto conmigo. Fui creado con un propósito. Soy único. Soy maravillosamente complejo. ¿Por qué la mayoría de las personas no está contenta con el aspecto físico con el que nacieron? A veces no estamos contentos con el físico
con el que nacimos. Los blancos quieren ser morenos, los morenos quieren ser blancos, los altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren ser altos, y parece que esta cultura nos muestra que no estemos contentos con lo que somos. Y Dios no hace nada mal. Dios a todos nos hizo bien, porque Dios no comete errores. Dios nos hace conforme a su propósito y conforme a sus planes. Dios te ha estado moldeando y formando para la obra del ministerio desde que naciste. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de nacer. En la obra del ministerio la función sigue a la forma. Descubramos ahora que el llamado es determinado por varios factores. 1 Corintios 12 del 4 al 7, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note cómo acabamos de leer. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno. No dice a algunos, sino a cada uno. El ministerio no es para unos cuantos ungidos, entre comillas. El ministerio es para todos, sin excepción, sin condiciones. El ministerio es para cada uno que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Veamos ahora los 5 factores que forman el acróstico FORMA. Comencemos con la F, el cómo usted y yo hemos sido creados. Favorece con dones espirituales. 1 Corintios 7:7 dice, cada hombre tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Vamos a descubrir en este curso con cuál don espiritual he sido dotado. Entonces, F, favorece con dones espirituales. O, que significa que de la manera en cómo Dios nos creó, otorga un corazón que ama. Apocalipsis 17:17 dice, Dios ha puesto en tu corazón que logren su divino propósito. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Vamos a confirmar en este curso qué me agrada hacer. Entonces F, favorece con dones espirituales. O, otorga un corazón que ama. Veamos ahora la R, que significa recurso de habilidades. El cómo Dios nos ha creado nos otorga un recurso de habilidades. Hay diversas habilidades para realizar el servicio a Dios, a la iglesia y al mundo. Éxodo 31:3 dice que Dios les dio sabiduría, destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de artes. Segunda de Corintios 3:5 dice que nuestra capacidad viene de Dios. A veces hay quienes tienen talento, y aquí estamos hablando ya del talento, no de los dones. Los dones son habilidades, dadas por Dios sobrenaturalmente, y los talentos son habilidades también dados por Dios desde el nacimiento. Hay quienes tienen habilidad para las artes, o para la música, o para el deporte. Vamos a confirmar en este curso o a descubrir qué talentos naturales me ha dado Dios. Entonces, F significa favorece con dones espirituales. O, otorga un corazón que ama. R, recurso de habilidades. Ahora vamos con la M, que significa motivada personalidad. El cómo hemos sido creados por Dios. Favorece con dones espirituales. Otorga un corazón que ama. Trae un recurso de habilidades y una motivada personalidad. Nadie sabe lo que otro está pensando o cómo realmente es, excepto la persona misma. Entonces en este curso vamos a descubrir o a confirmar dónde se adapta mejor mi personalidad. Y por último, la letra A, que significa aptitud, experiencia. Entonces, el cómo hemos sido creados por Dios favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, trae un recurso de habilidades con una motivada personalidad y se enriquece con la aptitud que viene como resultado de la experiencia.
En este curso vamos a repasar qué experiencias espirituales he tenido. Hebreos 5, 12 al 13 dice: ha transcurrido bastante tiempo para que fueran maestros, pero todavía necesitan ser enseñados. No tienen experiencia en el asunto del bien y del mal. Todos hemos tenido experiencias espirituales de algún tipo. Es importante repasar todas las experiencias que hemos tenido porque lo que me ha sucedido antes es lo que va a ser el fundamento de lo que hacemos ahora y de lo que haremos en el futuro. También vamos a repasar qué experiencias dolorosas ha tenido. Proverbios 20:30: a veces se necesita una experiencia dolorosa para cambiar nuestra manera de ser. Segunda de Corintios 1:4: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Dios no desperdicia ninguna experiencia dolorosa. Todo lo que hemos pasado, por muy drástico, por muy terrible que sea, Dios lo ha permitido para que hoy podamos serle más efectivos en el ministerio. ¿Qué experiencias educacionales ha tenido? Proverbios 4:13: retén el consejo, no lo dejes. Tu educación es tu vida, cuídala bien. A algunos Dios les ha permitido terminar una carrera o un posgrado. A otros no les ha permitido ni siquiera terminar la educación elemental, pues las circunstancias no han sido las idóneas, o no se ha podido o no se pudo. Pues hasta eso está designado, controlado por Dios. Por eso es importante repasar y tener bien claro qué experiencias educacionales, qué educación he recibido en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo práctico. ¿Qué oficio tengo? ¿Qué oficio desempeño? ¿Qué he aprendido en esta vida? Y por último, ¿qué experiencias ministeriales he tenido? Segunda de Corintios 9:13 dice: los que reciban ayuda no solo se alegrarán por la generosa dádiva, sino que alabarán a Dios por esta demostración de que obedecen el mensaje de Cristo. ¿Has servido a Dios antes? ¿En qué áreas lo has servido? ¿Cómo te has sentido? Todo eso vamos a irlo desmenuzando y desglosando en este curso. Podemos entonces afirmar con la autoridad de Dios que tu llamado será más efectivo y satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón, en una forma que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Éxito es hacer aquello para lo cual Dios me creó. Ese es el verdadero éxito, no lo que el mundo nos dice, sino descubrir para qué nos creó Dios y luego hacer eso para lo cual Dios nos creó. Veamos entonces cómo se formó el llamado de Pablo. Empecemos por descubrir en las Escrituras 5 aspectos en la vida de Pablo. Primero, los dones espirituales de Pablo. Pablo tenía el don de la profecía, que es la predicación, y don de la enseñanza, entre otros. Segunda de Timoteo 1:11: precisamente Dios me nombró apóstol suyo, con la tarea de predicar y enseñar este mensaje a los gentiles. Vemos aquí que tenía el don de la profecía, que es la predicación, y el don de la enseñanza, entre otros. Descubramos ahora, segundo, el corazón de Pablo. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que apasionaba a Pablo? Romanos 15:20 dice: siempre ha sido mi ambición predicar, no donde ya otros han comenzado iglesias, sino donde el nombre de Cristo jamás ha sido predicado. Dice Gálatas 2:8: Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó en mí para con los gentiles. Su pasión se volvió no para los judíos, sino para los gentiles. Y dice Hechos 20:34: la vida carecería de valor si no la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús. A Pablo le apasionaba ir a donde nadie más había ido. Le apasionaba empezar desde cero. La pasión de Pablo se dirigió no a los judíos, sino a los gentiles. Pablo estaba apasionado con el llamado de Dios para su vida. Lo que hacía consumía su vida y era algo que le agradaba. Cuando descubrimos el llamado que Dios nos ha dado y lo ejercemos, nos apoyen o no, nos reconozcan o no, lo hacemos con gusto y no esperamos nada a cambio. ¿Por qué algunos predicadores cobran o piden dinero para predicar? Cuando uno descubre el ministerio que Dios le ha dado, uno lo ejerce, lo apoyen o no.
Una de las cosas que a mí me causa, pues, confusión y no entiendo es cómo hay predicadores que cobran por predicar. La verdad, a mí me apasiona tanto predicar y enseñar la palabra que he llegado a pensar que si voy a la cárcel o a algún lado y nadie me quiere escuchar, créame, yo pagaría para que la gente me escuchara. Porque lo hago porque me apasiona. No lo hago porque me paguen. Lo hago porque me apasiona. Entonces, yo creo, no quiero hacer juicio, pero igual no les gusta y necesitan cobrar y tener dinero para hacer algo que no les gusta, pero cuando algo nos gusta uno lo hace sin que nos empujen, sin que nos exhorten, uno lo hace porque es lo que le apasiona. Entonces a Pablo le apasionaba esto. Tercero, las habilidades de Pablo. ¿Qué sabía hacer? ¿Cuál era su oficio? Hechos 18 del 1 al 4. Como eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo, se fue a ver y a vivir y a trabajar con ellos. No había sábado que no sorprendiera a Pablo tratando de convencer a judíos y gentiles. Pablo fabricaba tiendas, entonces esa era su habilidad, pero junto con su oficio estaba lo que le agradaba. Entonces utilizaba su oficio para poder sostener la obra que Dios le había encomendado. Cuarto, la personalidad de Pablo. ¿Qué temperamento tenía? Gálatas 1, 13 al 14 dice: están enterados de cuál era mi conducta. Perseguía a la iglesia con celo fanático. Me esforcé para destruirlos. Estaba delante de la mayoría de mis contemporáneos en la religión judía y tenía un entusiasmo ilimitado. Pablo era celoso, era apasionado, tenía un temperamento muy fuerte, al grado que intentaba destruir y matar a los que se oponían. O sea, todo ese temperamento, esa personalidad, Dios la canalizó hacia lo bueno. Y entonces Pablo llegó a ser uno de los más grandes siervos de Dios que han existido. Quinto, las experiencias de Pablo. ¿Qué acontecimientos espirituales, dolorosos, educacionales y ministeriales marcaron su vida? Sus experiencias espirituales. Vio cuando apedreaban a Esteban, tal como está escrito en Hechos 8:1. Su conversión camino a Damasco, tal como está escrito en Hechos 9, del 1 al 20. Sus 3 años madurando en Arabia, tal como está escrito en Gálatas 1:8. Su visión especial de Dios, tal como está escrito en 2 Corintios 12, del 2 al 7. Sus experiencias dolorosas están descritas y detalladas en 2 Corintios 11, 23 al 27 y 12, 7. Y revelan cómo el dolor fue algo que estuvo en la vida de Pablo durante casi toda su vida. Si alguien, podríamos decir, que tuvo doctorado en el dolor, fue Pablo, junto con Job. Fíjese, 2 Corintios 11, 23 al 27, algunas de las cosas por las que Pablo pasó. Me han encarcelado, me han azotado, me he visto en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han proporcionado horribles 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. Me pasé una noche y un día en alta mar, como náufrago. Muchas veces en peligro de ríos desbordados, o a manos de ladrones, o de judíos iracundos. He tenido que enfrentar turbas enfurecidas, peligro de muerte en los desiertos. He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambres, sed, ayunos, frío. ¡Wow! 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormente. Y es increíble cómo el dolor fue algo que estuvo en la vida de Pablo durante casi toda su vida. Sus experiencias educacionales pueden verse en Hechos 22:3. Sus experiencias ministeriales pueden descubrirse en todo el libro de los Hechos. ¿Cuál es entonces el proceso para descubrir mi ministerio? Vamos ahora al proceso
para descubrir nuestro ministerio en la iglesia local. Entonces, el proceso es de 6 pasos. El primer paso es descubra su forma en este curso. La forma favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, recurso de habilidades, motivada personalidad, aptitud y experiencia. O sea, esto es lo que vamos a lograr evaluar en este curso. Hay 5 ayudas que va a tener que hacer en el tiempo que ya designó, que ya apartó para el ministerio. Cuando eliminemos pues la competencia de distracciones, empiece con un día. Dedique un día para el ministerio. Puede ser que aún diga pues no sé qué ministerio tengo, si con los niños de la calle, hospitales, orfanatorios, asilos, albergues, cárceles, pero ese día, el día entero, dedíquelo. Y antes de visitar las distintas áreas, ese día dedíquelo a descubrir su forma. Y una vez que lo haya hecho, ese día, no sé, puede ser el sábado, el domingo, un día entre semana, una mañana, una tarde, vaya. Una vez con los niños de la calle, otro día vaya con los ancianos, otro día con los huérfanos, otro día al hospital. O sea, visite, vaya, tiene que experimentar. Número 2, complete sus datos personales. El clímax o la finalización de este nivel es llenar una hoja. Es una hoja que se llama perfil ministerial. Y esa hoja es como una radiografía espiritual del ministerio que usted tiene. Entonces completa sus datos. 3. Entrevista con líderes del ministerio. Es importante que usted conozca quiénes están visitando los niños de la calle, ancianos, hospitales, que usted se entreviste con ellos y les diga: quisiera visitar, estoy interesada en conocer qué es lo que hacen y quisiera, pues estoy orando para ver si me involucro. No se involucre hasta que no esté segura. Es posible que Dios a través de este curso le llame a un área que no hay nadie. Y es entonces cuando deberá iniciar de parte de Dios, de parte de Jesús, un ministerio por usted mismo. Número 4. Obtenga información del ministerio. Pida folletos, métase por internet, busque pues, investigue, documéntese acerca de los distintos ministerios al final. En este curso hay una lista de más de 70. Yo tengo más de 100 ministerios posibles. Número 5. Inicia tu ministerio. Ya que descubriste y que exploraste ahora, inícialo. Y número 6. Asiste a las reuniones mensuales. Es importante que en el contexto de la iglesia en casa, a través de las otras iglesias, tengamos una reunión cada mes con los líderes o con los integrantes de los ministerios. Consideremos ahora qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Acerca de los dones espirituales, no quiero que estén en ignorancia. Don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu a cada creyente desde que recibió a Cristo, para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Descubramos en la Sagrada Escritura 10 verdades que el Espíritu Santo revela acerca de los dones espirituales. La primera verdad es que solo los creyentes tienen dones espirituales, tal y como está revelado en 1 Corintios 2:14. Segunda verdad, cada cristiano tiene al menos un don, de acuerdo con 1 Corintios 7:7. Tercera, nadie recibe todos los dones, como asegura el Espíritu Santo en 1 Corintios 12:27. Cuarta, ningún don es dado para uso propio, como está escrito en 1 Corintios 12:29. Quinta,
No se puede hacer méritos para ganar un don espiritual, como lo afirma Dios en Efesios 4:7. Sexta, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. Así lo dice la Biblia en 1 Corintios 12:11. Séptima verdad, los dones que se me han dado son permanentes, es decir, irrevocables, tal como lo asegura el Espíritu Santo en Romanos 11:29. La octava verdad es que la Biblia dice que debo desarrollar los dones que Dios me ha dado, 1 Timoteo 4:14. La novena verdad es aterradora, pero cierta. ¿A qué? Es pecado no usar los dones que Dios me ha dado, tal y como lo podemos corroborar en las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 4, 1 y 2, y en la parábola de los talentos que enseñó Jesús en Mateo 25, 14 al 30. Y por último, la décima verdad respecto a los dones espirituales es que el usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer espiritualmente, tal como lo reveló Jesús mismo en Juan 15:8. Solo los creyentes tienen dones espirituales. Los no creyentes tienen una limitación o una falsificación de los dones, pero solo los creyentes tienen dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Usted tiene un don, pero tiene que descubrirlo. Y cuando se descubre el contexto del ministerio, es mucho más fácil determinar qué don sobrenatural tengo o qué don necesito procurar y ejercitar. Es importante también saber que nadie puede decir, yo tengo todos los dones espirituales. Nadie, ni siquiera Pablo tuvo todos los dones. Los dones no son para nosotros. Si Dios me da el don de sanidad, ese don es para dárselo a un enfermo. Es un regalo, es para beneficio del que esté enfermo, no para beneficio del siervo, porque el siervo recibe el regalo. Es como si a usted le dan un regalo, o para que se lo dé a otro. Usted es simplemente el conductor, el medio para hacer llegar ese regalo, pero finalmente el beneficiado es el receptor. Debemos tener claro también que no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Hay quienes ayunan 40 días para que Dios les dé el don de profecía o de sanidad, pero eso es en vano, porque los dones no son por méritos, sino que el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y no son señal de espiritualidad o de madurez espiritual. Por eso es que a veces vemos siervos con dones espectaculares, pero que tienen un carácter muy inmaduro, que tienen mucha carnalidad en sus vidas, y es peligroso no saber esto, porque se puede creer que alguien que tenga un don espectacular es más espiritual que otros, pero no es así. Es, pues, el Espíritu Santo quien decide cuál don recibimos. Él es el que decide, porque Él conoce mejor a cada uno, y los dones que nos da son permanentes, se quedan allí. Dios no nos los va a quitar, son irrevocables. Los dones que Dios nos ha dado son para usarlos. Si no se usa el don es un pecado delante de Dios, porque al usar nuestros dones glorificamos a Dios y nos ayuda a crecer, porque son para la gloria de Dios y para beneficio del cuerpo de Cristo. Es importante entender también que algunos dones pueden ser dados de manera permanente o de manera transitoria. Por ejemplo, Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los creyentes tenemos el poder para echar fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Quiere decir que los creyentes podemos hablar en lenguas extrañas. También dicen que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces vemos allí el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de sanidad, y dice que todos los creyentes tenemos esos poderes, todos. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos el don de sanidad o no? Bueno, el don de sanidad nos puede ser dado de manera transitoria cuando vemos la necesidad de alguien enfermo. Y en obediencia a Marcos 16, le imponemos las manos al enfermo y declaramos sanidad. Si cada vez que imponemos manos a la gente se sana, entonces quiere decir que sí tenemos el don. Pero si a veces se sanan y a veces no, entonces lo más seguro es que nos fue dado de manera transitoria, solo para esa necesidad en ese momento.
Porque si tuviera el don de sanidad, entonces estaríamos todos los días buscando a alguien a quien imponerle manos, porque es algo que lo compunge a uno, que lo mueve a uno, que lo impulsa a hacerlo todos los días. Es como el hablar en otras lenguas. Hay quienes en una alabanza o en un momento de oración emocionante hablan en lenguas, pero no vuelven a hacerlo de nuevo. Eso significa que transitoriamente le fue dado el hablar en lenguas, pero aquel que recibe el don de lenguas orará y hablará todos los días en lenguas porque recibió el don de manera permanente. ¿Por qué es importante conocer bien lo que la Biblia dice de los dones espirituales? Los dones son tan fascinantes, tan atractivos, que a veces tendemos a enfocarnos en el don y no en el ministerio, pero es importante entender que los dones espirituales son las herramientas del ministerio, que es el oficio. Vamos a ponerlo de esta forma: si mi oficio es mecánico, a mí no me sirven para nada un instrumental de herramientas de un dentista, porque es increíble cómo los dentistas tienen tantas herramientas, pero esas no me sirven. ¿Por qué? Porque esas no sirven para reparar carros, sirven para reparar dientes. Entonces, si yo soy mecánico, lo que necesito son herramientas de mecánico. Entonces, primero determine qué oficio tengo y luego, entonces es muy claro qué herramientas necesito. Si soy dentista, no me sirven las herramientas de un mecánico, porque yo sé que si tengo un don, no soy mejor que otro. El don que yo tengo lo necesitan otros, pero yo también necesito. Entonces, lo que yo tengo suple la necesidad de otros, pero lo que tienen otros suple mi necesidad. Y entonces hay un balance y hay una estabilidad. Y ya no somos fácilmente desviados por doctrinas falsas. No es lo mismo que alguien tenga talento para la música y que toque bien un instrumento. Con los dones espirituales, ese es un talento, no tiene que ver nada con la madurez espiritual, con la entrega, con la santidad. Porque ¿cuántos músicos excelentes pues usan drogas y hacen cosas que no deben? Una cosa es un talento y otra cosa es el don espiritual. La actividad en las distintas áreas a veces se confunde con los dones espirituales. Eso es un don. Por ejemplo, hay quienes tienen la habilidad para adornar o para hacer arte. Bueno, eso no es un don, es una habilidad, es una función cristiana. O sea, hay una tendencia que si yo tengo el don del evangelismo, quiera que todos evangelicen como yo. No, tenemos que ayudar a otros a descubrir el don y entonces que lo ejerciten. No piense que sus dones le hacen superior a otros. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es para beneficio de otros y suple la necesidad de otros. Pero lo que tienen otros suple mi necesidad. Recuerde que el usar sus dones sin amor de nada sirve. Finalmente, la palabra dice en 1 Corintios 13:2, si tuviera el don de profecía, si supiera absolutamente todo, y si tuviera una fe tan grande que mueve montañas, de nada serviría sin amor. Finalmente, debe ser el amor lo que me mueve a hacer todo lo que hago. Comprobemos ahora en la Escritura el propósito de los dones espirituales. En primer lugar, el propósito de los dones es que no son para mi beneficio, sino para beneficio de otros, lo que elimina todo orgullo y egoísmo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Corintios 12:7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien general de la iglesia, a cada uno para el bien de todos. Y en segundo lugar, el propósito diseñado por Dios para los dones es que son para producir madurez y estabilidad en nuestra familia, iglesia. Efesios 4:11, 13 y 14 dice: Él mismo, Jesús, ha dado a cada uno dones diferentes para edificación del cuerpo de Cristo, a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. Escuche lo que dice leyendo en el primer versículo del capítulo 12 de 1 de Corintios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca
de los dones espirituales, es decir, debemos entender de qué se tratan. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego nos da 3 categorías. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o manifestaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, aclaremos y distingamos entre varios términos. Primero, hablemos de la idea general del don del Espíritu. El don del Espíritu Santo es el don de Dios que habita en cada creyente para capacitarnos, empoderarnos y llevar a cabo los ministerios a los que Dios nos llama. Asimismo, el mismo Espíritu Santo nos ha sellado, dice la Biblia, hasta el día de la redención, es decir, fuimos sellados por Él para que estemos eternamente seguros. Ese es el don del Espíritu Santo. Luego, cuando habla de los dones del Espíritu aquí en 1 Corintios capítulo 12, se refiere a esas facultades especiales del Espíritu, esas capacidades especiales del Espíritu que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de que lleve a cabo el ministerio o la obra a la que Dios nos llama. Bien, con eso en mente, veamos el capítulo 12 un momento, y quisiera que veamos aquí principalmente que el Espíritu Santo es quien distribuye esos dones espirituales en el cuerpo de Cristo entre los creyentes. Analicemos estas categorías por un momento. Leamos en el versículo 8, porque a este, no a todos, ni siquiera a algunos, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Versículo 9, a otro fe y a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación. Dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Volvamos al don de sanidad un momento, porque quizás los que más oímos que se resaltan de los dones espirituales sean las lenguas y la sanidad. Quisiera que note que aquí no existe una sola insinuación de que alguien tenga el don de sanidad. Cada vez que se usa es D-O-N-E-S, plural. Significa que cada vez que alguien es sanado, es un don de Dios. Les daré un ejemplo. En 3 ocasiones, Pablo tuvo que dejar a sus amigos, a Timoteo, y a otro par de amigos más, enfermos. Y si algún hombre tenía el don de sanidad, era el apóstol Pablo, pero no lo sanó. Lo que quiero que entienda es que no debe intentar confinar a Dios ni a obligarlo a hacer todo lo que usted quiere que haga, porque le diré que aún es Dios. Usted no puede confinar a Dios en ninguna parte. De hecho, recuerde que tiene el control de todo y puede derribar todos los muros cuando quiera hacerlo. No fuerce a Dios. Vamos ahora a este pasaje para que vea algo en el versículo 29. Hay una pregunta y la respuesta es muy evidente. La respuesta es no. Recién leímos que es no. ¿Son todos apóstoles? ¿Lo son? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice que el Espíritu de Dios es quien define cuáles dones tengo. Y así por ende, nadie tiene derecho a ir a decirle a otro, ¿cómo que no tienes el mismo don que yo? No. ¿Por qué? El Espíritu de Dios no me lo dio. Es el ministerio del Espíritu. Quisiera que vea esto. Cuando se acerca a alguien y le señala a ese alguien que no tiene un don en particular y deja la impresión de que debes tenerlo,
o que si no lo tienes, o que no puedes hacer esto a menos que lo tengas, lo que usted dice es que el Espíritu Santo se equivocó. ¿Sabe lo que hace? Está usurpando la autoridad y el derecho soberano del Espíritu de decidir quién recibe qué don, y eso es pecado. Cada vez que usurpamos el poder, el derecho y la autoridad de Dios para decidir algo, pecamos contra Dios. Y lo digo no para criticar, lo digo porque es necesario aclararlo. Solo hay una persona con derecho a decidir cuáles dones tenemos, el Espíritu Santo. Una vez que los da, debemos hallar el ministerio en el que Dios quiere que ejerzamos ese don y permitirle así manifestar su poder en cualquier forma que elija. Y lo que dice en este pasaje es esto, que es obra del Espíritu Santo definir cuál don vamos a tener. Cuando Él defina el don, debemos aplicarlo en algún ministerio. Veamos este pasaje ahora. Dice, en el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quisiera que veamos aquí esto. Toda y cada persona tiene un don. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, un momento. Porque hay personas que piensan, ¿sabe? Dios me excluyó, no tengo un don espiritual, y así deambulan por la vida tranquilos y dicen, no tengo que servir a Dios porque no tengo un don ni tengo un ministerio. Pero escuche, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vea las palabras que usa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo y cada creyente tiene al menos un don espiritual. Todo y cada creyente. Ese don espiritual lo define el Espíritu Santo, no nuestras preferencias. Y ese don espiritual particular debe emplearse, dice, en servirnos unos a otros. Luego, quiero que note algo. El Espíritu Santo es el único que determina cuál don tenemos. Y su propósito al hacerlo no solo es edificar, sino animar y equipar, sino que el Espíritu está en nosotros y nos capacita con nuestros dones y talentos para conseguir un fin. ¿Se da cuenta de que Dios no ha dejado nada en nuestras manos? Aún la energía, el poder y la sabiduría para saber cómo es un don del Espíritu, la obra del Espíritu. ¿Acaso no dice el que os llama también lo hará? Piense en esto, Dios no nos ha llamado a hacer algo para lo que no nos haya dado los dones. En segundo lugar, no nos ha llamado a hacer una sola cosa para lo cual no asuma la responsabilidad de hacerlo mediante nosotros. Es decir, Él es el responsable de todos los recursos, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la energía y todo lo demás que necesito para hacer algo. Es el responsable. Pero tengo una responsabilidad. Estar dispuesto a emplear, como dice en 1 de Pedro, capítulo 4, estar dispuesto a emplear esos talentos y esos dones en el trabajo del ministerio. Bien, 2 versículos que quisiera que vea. 2 de Corintios, capítulo 5. Con sus dones, talentos, aptitudes, escuche esto. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, mire, no en masa, no nos va a decir adelante, Primera Iglesia Bautista. Nunca hará eso. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, escuche, cada uno reciba o sea recompensado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le diré algo, ¿quiere hablar de miopía? Esto es miopía. El epítome de la miopía es que viva su vida postergando la idea del juicio y pensando, esto está muy lejos, allá en el futuro. Escuche, Dios podría llamarnos a casa ahora. No significa que el juicio será cuando muera, no es así. Pero todo lo que ha hecho cesará en ese punto.
Dice que cada uno comparecerá ante Él y rendirá cuentas de su vida. ¿Qué juzgará? Bueno, volvamos a 1 Corintios un momento. Capítulo 3, aquí lo define para nosotros. Comenzando en el versículo 10, Pablo dice que así es como Él lo hizo. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, todos los que recibimos a Cristo como Salvador lo tenemos como fundamento. Todo lo que hemos hecho desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador es como tener un fundamento y construir una casa sobre él. Podemos construirla con varias cosas. Escuche lo que dice. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y vea esto, los materiales de construcción. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Fíjese, dice que cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo y nos mire, esto es lo que verá. Verá oro, plata, piedras preciosas, es su forma de hacer un gran contraste, madera, heno y hojarasca. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo lo que es combustible se irá. Significa que perdimos esa recompensa. Solo quedará lo que resista al fuego, la prueba, oro, plata, piedras preciosas. Dice que seremos juzgados. Y escuche, le aseguro algo, el juicio no está demasiado lejos. Permítame una sencilla pregunta. ¿Seguirá viviendo como hasta ahora, con sus dones espirituales y sus talentos espirituales, y no hacer más de lo que ya está haciendo? ¿Seguirá haciendo eso por el resto de su vida? ¿Está dispuesto a hacer eso y estar en la presencia del Señor Jesucristo, quien es nuestro juez eterno? Digo, ya no va a desarrollar sus habilidades, no cultivará su don espiritual, no va a ejercitarlo, no buscará un ministerio, no se involucrará en la obra del Señor. Solo hará lo que ha hecho el resto de su vida. Comparecerá ante Dios y rendirá cuentas. ¿Está dispuesto a hacerlo? Espero que no. Verá, puede evitar ir a la iglesia, escuche, pero no puede evitar el tribunal de Cristo. Terminemos conociendo para nuestro bien y el bien de la iglesia y del mundo 7 precauciones que debemos siempre tener presentes acerca de los dones espirituales. Primera precaución: no confunda los dones espirituales con talentos naturales. Segunda precaución: no confunda los dones con el fruto del Espíritu. Eso lo revela la Escritura en Gálatas 5, 22 al 23, y por eso debemos saber que los frutos demuestran mi madurez, los dones demuestran mi ministerio. Tercera precaución: no confunda los dones espirituales con funciones cristianas. Cuarta precaución: esté consciente de la tendencia a proyectar sus dones, lo que significa que no espere que otros sirvan igual que usted y que tenga resultados similares. Quinta precaución que debemos tomar, y una de las más importantes, es que no piense que sus dones le hacen superior a otros. Sexta precaución: la más importante de todas es que recuerde que el usar sus dones sin amor de nada sirve, ya que así lo revela con absoluta claridad el Espíritu Santo en 1 Corintios 13:2. Y la última precaución: reconozca que tiene un llamado primario y uno secundario. Mi dedicación a mi llamado primario debe ser en el área donde estoy dotado. Mi llamado secundario incluye servir en cualquier otra área cuando se necesite. Por ejemplo, si a alguno Dios le dio el don para enseñar la palabra de Dios, dedicará la mayoría de su tiempo a estudiar, a preparar enseñanzas y a explicar la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que no va a hacer aseo y a servir comida cuando haga falta, o ir de puerta en puerta a evangelizar cuando sea necesario, o de visitar el hospital para orar por un enfermo.